A mí me parece que este libro, precisamente, Los hijos del neoliberalismo, además de mostrar toda la grandeza periodística de Ana Lilia, a quien tengo el honor de conocer desde hace años y seguir su excelsa carrera, es un libro muy importante por la coyuntura, más que electoral, la coyuntura política que estamos viviendo. Es un libro que nos ayuda a entender las dos visiones de país que se están discutiendo en este momento, lo cual resulta determinante precisamente en el debate que se está generando a través de distintos foros, de distintas plataformas, de distintos medios de comunicación. A mí algo que me impactó definitivamente este libro, y se lo recomiendo muchísimo de verdad, es la forma tan magistral como plasmas una definición del neoliberalismo que no les gusta decir a sus creadores, los famosos Golden Boys de Chicago, que es un gobierno de ricos para ricos, creado precisamente para proteger los intereses de los ricos. Y este libro nos ayuda a combatir, si me lo permiten, una narrativa que durante muchos años, pero muchos años se creó alrededor precisamente del neoliberalismo. Su servidor tiene 47 años de edad y yo crecí literalmente escuchando a analistas financieros que durante la década de los 80 precisamente defendían este proyecto, este programa, este sistema económico como la forma perfecta de salir de la pobreza, de desarrollar a los países. ¿Cuál era la frase? Y seguramente ustedes la escucharon en Televisa, en Televisión Azteca, en diferentes medios de comunicación. Tenemos que fortalecer la macroeconomía. ¿Para qué? Para que permee a los de abajo. Algunos decían por ahí cínicamente, para que gotee a los de abajo. Lo cierto es que este gran libro de Ana Lilia nos muestra que ni goteaba, ni desparramaba y sí despojaba completamente. Porque esa es una de las grandes características de este libro, en donde hay un capítulo, por supuesto, dedicado a ese atraco, si me lo permiten decirlo así, a ese atraco a la nación que fue el Fobaproa, y que nos ayuda precisamente a entender cómo operaba el neoliberalismo, cómo opera realmente el neoliberalismo. Estamos hablando de que los ricos, perdón que lo diga de una forma tan coloquial, riegan el tepache y los pobres somos los que tenemos que limpiarlo con la jerga, aunque no tengamos jerga. Porque eso fue realmente el Fobaproa. Fue una serie de equivocaciones por parte de la macroeconomía, por parte de los grandes empresarios, y tuvimos que ser nosotros los que asumiéramos esa responsabilidad y la seguimos asumiendo, que eso es lo más grave todavía. Yo recuerdo perfectamente, y el maestro Rebelde, la maestra Ana Lilia no me dejarán mentir, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León aparece precisamente en el escenario y nos intenta convencer que el Fobaproa es la mejor solución, el argumento que llevan a cabo su entonces secretario de Hacienda y posteriormente su secretario también de Gobernación y el propio Zedillo era muy sencillo. No podemos permitir que quiebren los bancos. Y para que no quiebren los bancos, para que no se vayan las inversiones, pues se tiene que hacer deuda pública. Para mí, ese es uno de los puntos claves de este libro. Combatir esa narrativa que nos tratan de vender hoy, en este momento, que es la correcta. Que regresar a lo que había es lo que nos permitiría salir adelante cuando lo que había definitivamente no nos da resultado. Nos hundió y nos hundió y nos hundió en las enormes asimetrías sociales que hoy por hoy tenemos, porque ese es el gran tema del neoliberalismo. Cuando yo leí este libro, que me hiciste llegar amablemente, yo vi el título y dije, pues ¿quiénes son los hijos del neoliberalismo, no? O sea, ¿quiénes son esos hijos del neoliberalismo? Y tristemente, yo llego a una conclusión. De una u otra manera, todos somos hijos del neoliberalismo, porque todos nos hemos visto afectados por el neoliberalismo. Claro que hay protagonistas, digo, Ricardo Salinas Pliego es uno de ellos, es uno de los grandes protagonistas del neoliberalismo, pero también lo es Carlos Slim, también lo es, por supuesto, otros empresarios que hoy por hoy están totalmente empoderados, que de repente en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se convirtieron en millonarios, porque si ustedes saben perfectamente que antes de Carlos Salinas de Gortari no teníamos tantos ricos en la famosa revista Forbes. Había uno, me parece, y en una posición pues nada llamativa. Y después, cuando entró precisamente la política neoliberal a juego, fue cuando entonces comenzaron a surgir nombres y nombres y nombres de personas que se llevaron literal a precio de ganga las empresas del Estado. Basta simplemente recordar Teléfonos de México, por ejemplo,
La gran pregunta es si Carlos Slim hubiera sido tan rico como es, si hubiera tenido una situación muy diferente a como tuvo Teléfonos de México. Sobre todo el tema del monopolio de Teléfonos de México. El nacimiento de Televisión Azteca realmente se da por una situación que fue en contra incluso de los designios del Tigre Azcárraga, pero no era con el afán de fomentar una competencia como tal en el mercado de las telecomunicaciones. Tenía una intención netamente de control narrativo y mediático. Por eso es que yo creo que este libro, le reitero, es sumamente recomendable para entender y profundizar sobre un sistema económico que ustedes lo saben bien, ya lo ha planteado Ana Lilia, ha planteado el maestro Reveles. Efectivamente no nace en México, como muchos otros problemas, se exporta de los Estados Unidos y tiene uno de sus capítulos, que es otra de las cosas que me atrajo mucho del libro, uno de sus capítulos más brutales en Chile. O sea, precisamente, Chile fue un laboratorio perfecto del neoliberalismo, a través de un general como fue Augusto Pinochet, sí, más brutal, militarizada, la economía y demás, pero era el ejemplo perfecto, el laboratorio perfecto de lo que significaba el neoliberalismo. En México no tuvimos oficialmente un golpe militar o militares en el poder en la década de los 80, pero sí tuvimos una bola de atracadores que se comportaron igualmente. Y yo me atrevería a decir que el neoliberalismo como tal es uno de los problemas más serios que tenemos. ¿Por qué? Porque, y ya hay varios capítulos de mi querida Ana Lilia que lo describe muy bien. Yo quisiera englobarlo en un comentario. El neoliberalismo crea lo que yo defino, si me lo permiten, una economía de la muerte, una economía que mata. ¿Por qué? Porque al privatizar los servicios de salud, dejas fuera a mucha gente que no tiene con qué pagar un seguro médico. Dejas fuera a mucha gente que no tiene con qué pagar una atención médica. Al privatizar la educación pública, dejas fuera muchos escenarios a favor de las personas más desprotegidas. Y podemos irnos así uno por uno de los rangos que fueron privatizados por el neoliberalismo y cómo el Estado fue perdiendo el control precisamente hasta dejar de ser un Estado benefactor como era en México para convertirse precisamente en un Estado sumamente fragmentado por esa misma política económica y esos intereses neoliberales. Entonces, esa economía mata de hambre, mata por falta de atención médica, mata por falta de seguridad, mata precisamente por falta de trabajo, mata precisamente porque de repente construimos obras. Ustedes seguramente recuerdan este puente que se construyó, este paso, era un paso, si no mal recuerdo, a desnivel, y ustedes corríjanme si me equivoco, que se construye durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que lo construye su ahora ya secretario de Comunicaciones ya fallecido, ¿no? Y que tenía un problema esa construcción. De repente, cuando se dieron cuenta que no se podía construir ahí se hundió un automóvil, ahí murieron 2 personas y se trataron precisamente de minimizar diciéndonos, eran 2 personas, no pasaba nada. No, esa es la muestra del neoliberalismo, la corrupción tan brutal que generaba, que provocaba obras mal hechas y obras que podrían generar la pérdida de vidas humanas. Todo esto viene precisamente aquí, en este libro. Este libro es la esencia precisamente de un momento en el cual la narrativa es sumamente importante y por eso narrativamente se tiene que dar la batalla para entender todos los perjuicios que ha traído un sistema económico que ha beneficiado a muy pocos y ha dañado a muchos, llevándonos incluso, perdónenme, a una tragedia humanitaria. Porque incluso, extendiéndonos un poco, el neoliberalismo es el gran sistema económico de la guerra. La economía está basada en la guerra. Estamos viendo 2 guerras en este momento abiertas que no van a llevar a una tercera guerra mundial, como mucha gente cree, porque se va a una tercera guerra mundial, se les acaba el negocio. Pero en cambio, ya privatizaron toda Ucrania. Vanguard y BlackRock ya la privatizaron. Están dando permisos ya el gobierno de Israel en suelo palestino para explotar el gas a empresas privadas de los Estados Unidos en cuanto terminen de realizar ese brutal genocidio. Ese es el rostro del neoliberalismo. Así de grave es, y por eso es tan importante que haya periodistas del nivel de Ana Lilia, del maestro Reveles, que vengan precisamente aquí a exponer este tipo de brutalidades para que no nos dejemos sorprender nuevamente y no nos quieran vender que el sistema neoliberal era la solución a nuestros problemas, cuando vino a incrementarlos y vino simplemente a hacernos un país mucho más, pero mucho más desigual. Muchas gracias.